Namanya patakin unap ka kami yang wiri fue cuarengana yam ireta nang sande no yawane kamar siros te kamar sakanya kamar sakwan me yam iretinira wiri fue cuarengana porque no mi te llama beju pirine volcán Kachenga ya mekno mapanga niske kwanindi kambe shan gizwiri wengan men taki chapo para fatin maranchico japan wiri wengan de Calzón sin Michoacán. pero men no se wiri wengan wiri wekwari Pueblo de Paricutem. Las calles eran rectas, no tenían pavimento, no estaban calzadas así de piedras, era pura tierra, pero bien apretada, como no había carros ni animales, el piso todo como aquí parejito, y había mucha árbol frutal. No se llamaba Paricutin, se llamaba Cumbustalán, y eso era. ¿Pueden ustedes saber qué es Cumbustalán? no No. Son unas cúpulas. Y ahí precisamente había 3 cerros que se parecían como cúpulas. No eran cerros, sino estaban pelones. Había pocos árboles. Y entonces se veía bien. Decía, vamos a la Kumsta, ¿no? Que en Puebla se llama Kumsta Harán. Entonces había cúpulas. Decían los grandes, decían que se habían juntado 3 gentes muy grandes, que era de Sacán, era de Angawan y era de San Salvador Combucio. Pero ellos decían, hasta ahí era pues la creencia de la gente grande, que esas gentes era el Divino Salvador y era el patrón de Sacán y el de Angawan, ¿verdad? Y que se juntaron porque no, ya les habían dicho en qué pueblito aceptaba que se reventara el volcán, pues nadie lo aceptaba. Entonces el Divino Salvador que les dijo, bueno, nadie lo acepta, yo lo acepto, que reviente el volcán ahí cerca de mi pueblito. Y ahí dijeron, bueno, está hecho. Los que tenían más noción del tiempo, que ahí siempre salía aire calientito, había una como zanja así. Dicen, un primo mío decía, no sé, ojalá que aventamos un manojo de rastrojo, ojalá que ustedes conozcan un manojo de rastrojo, si no lo conocen, es lo que se despega de las matas de la mazorca, ¿verdad? Y se hacen como monitos así. Y así nosotros llegábamos y aventábamos uno y el aire ese tan fuerte que era que lo subía para arriba, aventábamos un sombrero, nos lo aventaba como lo más lejos, digo, aventábamos una cobija y nos lo aventaba porque todo el tiempo estaba saliendo aire. En una aventura que había, se reventó el terreno ya hace muchos años y ahí salió. Enfrente así había un ruido que pasábamos temprano al trabajo y se oía el ruido. Pero por eso a ellos decían, ¿por qué le dedico yo solo? Dice, porque se oye como un águila que cae. Así hablé, no sé si han oído cuando cae un águila, así agarrado un conejo, pero recio así. Ya ve como bufa, así para bajar, así se oía ahí y salía como humo. antes ya temblaba pero no tan fuerte, pasaba y se oía otro y luego otro. Ya cuando estaba a punto de reventarse, ya venían unos grandotes que ya sentía que se iba a voltear a la tierra.
Y nosotros unos de tonta, pues, ¿verdad? Pues ya se reía, brincábamos. Decía, ay, que mira, nomás que a gusto. Y no esperábamos que lo que venía. Antes temblaba mucho, mucho temblaba, pero no sabíamos qué iba a pasar, pero temblaba mucho. Ya ya cuando empezaron a decir que se iba a reventar el volcán, pero que no sabían dónde. No ese mismo día, sino anteriormente, observé a 2 caballos que cuando empezaba a temblar, ellos se hincaban. Motivos, causas, pues no sé. ¿Se hincaban? ¿Por qué se hincaban? No, yo sí tuve la dicha de ver. Yo cuando los temblores, nosotros los niños, nos juntábamos y nos acostábamos para que nos mecieran. Y la gente grande pues ahí haciendo su penitencia y todo. Y nosotros los niños nos tirábamos al suelo para que sintiéramos que nos mecían. Un ruido, una persona que iba corriendo en un caballo, o sería una mula o no sé qué, porque no alcancé a ver, no vi, y yo creo que nadie vio a esa persona que iba diciendo, véngase, córrele porque ahí viene. Bueno, dije, entre nosotros 2 hermanas y su servidor, dijimos, ¿qué será? ¿Será algún perro del mal, perro rabioso o no sé yo qué? Esa vez toda la gente de nuestro pueblo corrió por todos lados, donde conocían a la gente, fueron los más chiquitos a Angahuan, fueron a Corupo, fueron a Charapan, fueron a Sacán, fueron a Cirosto. Nos desparramamos todos en esos momentos, ¿verdad? Porque llegó un señor que era mi tío, se llamaba Macedonio. Él llegó en un caballo gritando que ya había reventado el volcán. Él gritó en todo el pueblo. Entonces no sabíamos qué iba a pasar, porque los que más o menos tenían noción de esto decían que no les sabía si iba a aventar lumbre o iba a aventar agua. Ahora ya la volcaña de Macuachinchama limbo, febrero, a las Tanima Tacuar Charastia, Kamati Kundania, Wandana, Charat Volcan Charastia, Cachuera, que era agua, Twini Mechanic Shrat, Vera, como Schnachina era, porque ya andan de curirana. Yo estaba en mi casa cuando de repente miré una fumarola grandísima, pero el volcán no reventó, no tronó. Nomás se abrió el terreno según y salió la fumarola, ¿verdad? Porque muchos dicen que tronó, el volcán nunca tronó. Ya cuando prendió ya, empezó a tronar y empezó a sacar esta piedra prendido, bien prendido y echaba por donde se echaba esas piedras prendido. Y bien que se oía pues porque estaba cerquita donde el sol estaba bien. Y ya ya le dijo, ya fui a avisar yo a verdad, le dije, mira, yo creo el mundo ya está acabando. Dice, ¿por qué? Salte a ver, mira cómo está ahí prendiendo el humo que salió. Humo, así. O como la nube, pues, pero bola así. Iba rodando así, iba saliendo. Y ya ya se fue alto. Le dije, bueno, pero no se va pues por otro lado ni por otro. Así nomás estaba. Le dije yo a un hermano, le dije, mira, ¿qué será? Yo creo ya viene el mundo, ya se va a acabar. Más mucho duda, jamás ya harán volcán ya uy, ya más ya que caso más verás, ni tan las pelis sueñan, jamás suele más ni para las pelis no hasta casi lo que más suenan. Entonces mi tía
y man no ni para que no conoce una ay mi ay pirana has conoce karena ahora que más de también más suave no es más castellano también más rápido era sponsor kami kan mereka ini kan mereka ini kan mereka nak ini kan no macam mereka iskan sahabat nukari iskan hama nukari sahabat. Dicen que la gente llegó a la iglesia, gente religiosa, a hacer a misa, pero el padre les dijo, si vienen gentes de Pairicutín, sáquenlos para afuera, porque son unos pecadores, por eso reventó el volcán en su pueblo. Eso nos achacaban. Estábamos en San Juan. Nosotros con harto miedo llegamos donde tenían muchachas y ellas no tenían miedo, pues como no era en su pueblo, toda la noche cantaron. Bien se me revela, me acuerdo, que cantaban Camino a Nueva York y nosotros temblando de miedo y las muchachas cante y cante allí. Pasando la barranca es de un lado a otro. Entonces ellos iban, pero ya los animales, la gente que tenía borregos, bestias, vacas y todo ese ganado, ya no había de dónde tomar agua y los animales empezaron a fallecer. Dice mi papá, era una tristeza, a nosotros nos contó, todo mi papá también. Dice, era una tristeza de ver los animalitos muertos ya de sed. La lava cayó, ya no había zacate. En el monte, pues ya no salía el zacate con los que los animales se alimentaban, porque los dueños los llevaban a sus animales al campo a pastear, porque en ese tiempo no llevaban alimento los animales como ahora. Entonces los llevaban, dice, y ya los animales desfallecidos, dice, ya iban y pues aquel calorón, porque era como pura lumbre lo que salía, fuego como atole, dice mi mamá y mi papá, como una olla que se derrama de atole y se tira, y conforme el aire le iba pegando, iba cuajando. Entonces toda la lava que era como atole, como una especie de agua, que las piedras prendiendo, rodando, y al tiempo que les pegaba el aire, se apagaba y se cuajaba. Entonces aquello salía como atole espeso. Pues salimos hasta Cuños de nuestro pueblo, después de que el volcán había reventado el 20 de febrero. Nos regresamos, estuvimos casi 3 meses todavía en el pueblito, hasta que ya la lumbre nos llegó casi a las patas, fue cuando ya nos salimos para acá, ¿verdad? Murieron en Iztamal, cada quien se... Allá no se tapó nadie. No se tapó, entonces alcanzaron a correr. Y vivíamos a gusto, pues nos... Cuando llegamos, pues ya empezamos ya a hablar ahí con unos ya que hablaban en español, ya y así, ya tantito, ya empezábamos ya a oír tantito ya, pero pues allá no sabían hablar en español, nada menos no sabía, nada menos, no sé cómo aquí en Europa está cerquitas, íbamos para allá y ahí empezábamos pues a oír, no oíamos pues tampoco cómo, porque mi mamá iba a vender cositas y no podía poner el precio a cómo, cuánto vale, ¿no? Así nomás daban el dinero que se podían dar. Y le daban, sí. Primero no sabíamos hablar en español. Y a poquito empezamos pues a oír. Y como su erupción. Volcán nacido en tierras comunales de Pairicutín y Mocanote. No te estés echando mentiras. Decían, ha ido para allá. No, para nada.
pueblecito está solo y apenas unas cuantas sombras vagan por sus calles en desorden. En Tarasco su nombre quiere decir, a un lado del camino, en aquel lado. Ahora está verdaderamente a un lado del camino. ¿Cómo se diría en Tarasco al otro lado de la vida?